Es un gusto recibir a Cintia, precandidata a senadora, en segundo lugar con José Luis Espert por la lista del Colo y de Horacio Santilli. Además, una persona con valores con la que todo nuestro espacio de coalición cívica, Acción para el Desarrollo, Evolución Radical, el PRO, nos identificamos con una persona con valores y que milita esos valores y que nos sentimos muy identificadas, ¿no? Así que muy contentas de recibirla en Bragado. Cintia, bienvenida. ¿Han participado de un encuentro acá con militantes, con los precandidatos locales? Sí, la verdad es que estoy muy contenta de estar aquí en Bragado, en la cuarta sección electoral, acompañando a ya una amiga, Carla, porque la verdad es que en Juntos por el Cambio, si bien provenimos de distintos espacios, para nosotros ha sido muy importante también entender que son muchas las mujeres que están siendo candidatas a intendentes por este espacio. Carla es una de ellas y nos parece también muy importante porque en este caso sería la primera vez que en Bragado haya una intendente. Así que me parece que es una característica que no es menor, sobre todo en una ciudad que está inmersa en una provincia de Buenos Aires, en donde vemos el abandono por parte del gobierno justamente provincial y por parte de Kicillof. Cuando hablamos de las familias y de aquello que más nos preocupa a los bonaerenses, pero también aquí en Bragado, acabo de venir de Chivilcoy y son las mismas preocupaciones, tienen que ver en la mayoría de los casos, con una agenda provincial, que es la educación o la mala educación provincial. Cuando hablamos de las rutas provinciales, tiene que ver Kicillof. Cuando hablamos de inseguridad, tiene que ver Kicillof. Cuando hablamos del problema de salud, la mayoría de los hospitales son provinciales, también tiene que ver con Kicillof. Entonces, nos parece muy importante justamente, todos estos temas afectan a las familias. Muchas veces nosotras como mujeres tenemos un gran compromiso de ver ese tipo de necesidad. Por supuesto, todo en un marco de un gran abandono por parte del gobierno nacional a todo lo que tiene que ver con la economía, empezando por la inflación de un 120, 110, 120 y no sé cómo vamos a terminar a fin de año, de inflación que nos afecta a todos. Digamos, no importa el nivel, la clase social o el ingreso que tengas, la inflación afecta a todos, por supuesto. Los jubilados antes no llegaban a fin de mes, ahora no llegan a completar una semana. Entonces es muy duro eso que estamos viviendo como marco económico. Usted es economista, ¿no? Sí. ¿Hay una salida para la Argentina entre la deuda que tiene, la inflación, el gasto público y también la cuestión social, que el gasto hay que ver de qué manera se puede hacer, ¿no? Por supuesto que hay una salida. Horacio Rodríguez Larreta y Diego Santilli, o sea, el espacio que nosotras estamos aquí representando, tiene muy en claro cuál es el plan económico para salir de esta crisis. Ahora, tiene que ser un plan serio, robusto, que pueda ser sostenible en el mediano y en el largo plazo. Con los parches no se sale de esta crisis. Cuando me dicen ¿cómo sales de la inflación? Para que te la cuento. O sea, no es un control de precios en el supermercado, no. Tenemos que, y eso Horacio Rodríguez Larreta con todo su equipo económico, entre los cuales está Hernán Lacunza, que fue ministro de Economía, está Martín Redrado, que fue presidente del Banco Central, está José Luis Espert, también con una mirada, un economista más liberal. Bueno, estoy yo y un equipo más grande. Lo que tenemos muy en claro es que el día 1, o sea, el 10 de diciembre, hay que presentar un paquete de leyes, porque esto se tiene que resolver a través de leyes y una convicción política muy grande y un liderazgo, pero un paquete de leyes que, sobre todo, que incluyan, en primer lugar, estabilidad fiscal. O sea, uno se tiene que comprometer que lo que gasta va a ser lo mismo que lo que entre, nada más. Segundo, independencia del Banco Central, porque acá no puede empezar la maquinita a emitir billetes, porque eso también es una de las decisiones o una de las acciones que genera inflación. Por otro lado, unificar el tipo de cambio. Hay que unificarlo. Y después todas las medidas que tienen que ver con el agro, y es
bajar o, mejor dicho, llevar a cero las retenciones, en primer lugar de las economías regionales, y para el resto del sector agropecuario, ir tendiendo, agrícola mejor dicho, ir tendiendo a, digamos, disminuirlo a lo largo de un año. Entonces, son todas medidas que son serias, que son realistas, que las tenés que poder contener en el largo plazo, y es por eso que también Horacio tiene muy en claro la necesidad de ampliar las bases, porque si no tenés mayoría, todo esto que uno dice o que uno puede proponer, si esto no lo acompañás con una mayoría en el Congreso, no va a suceder. Y es lo que pasó con otras administraciones en donde trajeron lindísimos proyectos, lindísimas propuestas, pero si no contás con mayorías en el Congreso, no se van a poder llevar adelante. Horacio lo tiene muy en claro y de hecho nosotros, nuestro espacio Más Valores es fruto de esa gran convocatoria a distintos partidos políticos. Te ha tocado participar de debates polémicos, ¿no? Por ejemplo, el tema del aborto, ¿no? Con una postura clara en contra de lo que finalmente después se convirtió en una ley, o el tema del matrimonio igualitario. ¿Cómo podrías definir de cara a la ciudadanía, digamos, tu postura en ese sentido? Yo te diría que es más, mi posición es a favor de la vida. Y cuando uno está a favor de la vida, y lo compartimos aquí con mucha gente y con muchas familias, está a favor de todas las vidas. En este caso, en este momento, hay algo que afecta a la vida y a las familias que tiene que ver con las adicciones. Y esto no solamente sucede en las grandes ciudades, que antes era el problema de las grandes ciudades, sino que ahora sucede en el conurbano y en el interior de la provincia. Hoy estábamos hablando de la situación de Bragado, vengo de Chivilcoy, y en donde sucede lo mismo. Quienes estamos con una mirada hacia qué es lo que está pasando con la vida de las familias, estamos viendo que las adicciones están destruyendo la vida de los adolescentes, de los niños, porque hoy en día los consumos empiezan cada vez son más chicos, y de los adolescentes y de los adultos. Hay adultos que, y sobre todo en familias monoparentales, en donde las mujeres son las que contienen a sus hijos, están y caen en adicciones, muchas de ellas peligrando la tenencia de sus hijos porque no se pueden hacer cargo. De eso no se habla. Cuando hablamos en Argentina, por ejemplo, de droga, se trata más desde el lado del narcotráfico, del avance del narcotráfico, del avance de la delincuencia, pero a nosotros, y eso hay que resolverlo, pero además a nosotros nos preocupan la prevención de las adicciones. ¿Cómo podemos ayudar a que esto no suceda o que no crezca de esta manera, con esta magnitud? Y por otro lado, y acá de nuevo vuelvo al abandono de la provincia y también de los municipios, y es que no hay centros de rehabilitación. Entonces las familias conviven con esa problemática, no saben a dónde recurrir. Si tenés recursos puede ser que algún lugar encuentres, pero la verdad es que hay un abandono total, y aquellos que estamos a favor de la vida miramos eso, miramos las personas con discapacidad. Se habla mucho de inclusión, y si hay alguien o un sector de la población que está totalmente abandonado, son las personas con discapacidad, los adultos mayores. Así que es toda una agenda social distinta quizás a la mirada de lo que uno habla, o desde donde se habla de lo social.